Buenos días, no repetiré el título, pues porque ya José Antonio dio esta información. El objeto de estudio de la investigación fue la institucionalización de preferencias musicales específicas dentro del ámbito universitario y las dinámicas sociales a las que responde esta acción. Esto a partir de la explosión de la gran mayoría de expresiones musicales en el currículo de universidades representativas en Bogotá y Ciudad de México, en favor de una corriente principal y dos subordinadas, siendo la primera la música clásica o académica y la segunda las músicas tradicionales y en ocasiones el jazz. Pongo entre comillas esos términos porque los problematizo en el transcurso del segundo capítulo, pero pues no profundizaré en eso ahorita. En cuanto a la ubicación temporal, estudié el estado actual de esta situación. La pregunta general de la investigación fue cómo se explica la preeminencia de ciertas expresiones musicales en los currículos de las universidades y a qué dinámicas sociales responde esa preponderancia. Para abordarla, me basé en tres factores en conjunción que fueron unos conceptos que identifiqué como transversales al problema, como el colonialismo intelectual e interno, la hegemonía, la construcción de identidad, particularmente identidad nacional, el elitismo, la segregación y la violencia. Esto a partir de un análisis semiótico en el que se concibe el lenguaje como constituyente de los procesos y la organización social y como un medio de socialización de valores y visiones de mundo particulares. Esto también ocurre con el lenguaje no verbal y en ese sentido el acto de la institucionalización de preferencias específicas es un acto que comunica ciertas cosas. En cuanto al trabajo etnográfico, a grandes rasgos hice una revisión del contexto historiográfico de no solo del el establecimiento de las universidades en las que me enfoqué, sino como de la situación de la fundación conceptual del modelo educativo que estaba estudiando. También revisé el currículo de estas universidades, su producción académica e hice participación observante en diferentes formas, entre las que estuvieron ser estudiante de una clase de maestría en una de las universidades estudiadas de la maestría en educación musical. También cursé un diplomado virtual en Veracruz de Film Scoring. Asistí a diferentes eventos académicos y musicales relacionados también con el tema, los académicos, y realicé 25 entrevistas semiestructuradas a profundidad, que son el grueso en lo que me apoyé para el análisis. Algo que menciono brevemente es el uso del anonimato en el transcurso de la tesis, y esto se debió a consideraciones éticas, pensando que el mundo académico musical tanto acá como en Colombia es muy cerrado y está mediado por relaciones de poder bastante asimétricas, y había testimonios que en ese sentido podían ser sensibles para la vida laboral o personal de algunas personas. Entonces, siendo que es tan reducido ese mundo, precisamente también por razones prácticas preferí que el anonimato fuera general y no particularizarlo. Algo que es un beneficio también, que considero como un beneficio de ese uso del anonimato, es la generalización de conclusiones, a lo que me referiré más adelante, y la nivelación de experiencias. Me parece importante que tanto la vivencia de un estudiante de 19 años como la de un músico ya consagrado con 4 décadas de trayectoria puedan valorarse de la misma manera. Ahora, eso le resta un poquito a la particularidad de cada experiencia, y también hace un poco más difícil identificar esfuerzos valiosos encaminados a la transformación de esto. Sin embargo, hay algunos textos referidos en la tesis que hacen alusión a algunos de estos. Dicho esto, puede ponerse como argumento central de la tesis que el modelo convencional de educación superior en música normaliza, interioriza y reproduce claves hegemónicas que están atravesadas por una intersección de racismo, clasismo, colonialismo, elitismo y violencia epistemológica. Aclaro que se puede hablar de un modelo convencional porque realmente hay dos arquetipos muy íntimamente asociados de educación en las instituciones de educación superior que se ha adoptado en lo que concebimos como Occidente, y entonces es un modelo del que se puede hablar de una forma bastante general. Para esto estructuré la tesis en 4 capítulos, de los cuales el primero es un poco una profundización de la perspectiva teórica y analítica que llevo en el resto de los capítulos. El segundo es una problematización de categorías,
pues de uso común para la discusión sobre música, no solo dentro de la academia, sino pues por fuera de ella también. Y el tercer y cuarto capítulo son, pues, hago referencia a las concepciones y epistemologías de las músicas y contradicciones de la formación superior en música, y separo los primeros dos y los últimos dos porque pues, los últimos dos se apoyan más en los testimonios de las personas, de los colaboradores, que los primeros dos capítulos, que se inclinan un poquito más hacia reflexiones teóricas. La razón por la que terminó siendo así fue porque pues, al ser tan, pues, una problemática interseccional, me pareció que podía llegar a ser más claro, ya pues hecho el trabajo de campo, organizar como desde la perspectiva que estaba planteando y después sí pues empezar a estudiar diferentes manifestaciones y aristas de la problemática como para mayor claridad. Entonces el primer capítulo hablo sobre los antecedentes de la investigación y mi lugar dentro de esta. Hago un poco de énfasis en esa segunda parte, lo de mi lugar dentro de la investigación, porque pues yo soy músico de formación y estoy íntimamente relacionado específicamente con una de las universidades que observé pues con mayor énfasis, y pues esto fue un reto en cuanto a lograr mantener como pues cierta objetividad, no es la palabra, pero es la más cercana que se me ocurre ahorita, frente a la situación. En todo caso, el capítulo hace pues, dos cosas principales, que es una estructuración y planteamiento formal de la investigación y un desarrollo de las consideraciones teórico-metodológicas que mencioné ahorita someramente. En el segundo capítulo hago la problematización de categorías que mencioné, y esto me pareció importante, y me pareció importante empezar por ahí, porque las categorías con las que contamos para hablar sobre música, y no solo en el mundo académico, sino pues, en nuestra cotidianidad, imponen algo que yo considero una limitación léxica, porque en sí pues, las mismas palabras que utilizamos conllevan juicios de valor implícitos que pues responden a construcciones históricas muchas veces pues bastante arbitrarias y deliberadas, pero pues que generan una jerarquización desde la misma forma que tenemos, pues que disponemos para hablar de estas cuestiones. En el último apartado de ese capítulo habló sobre la musicología y la etnomusicología, no tanto problematizándolas como categorías en sí mismos, sino haciendo una distinción, bueno, y una exploración pues entre las diferencias de cómo se entienden estas disciplinas, sus puntos de confluencia y de divergencia en Colombia y México, debido pues a que plantean plantean ciertos posicionamientos como políticos y éticos frente al estudio de la música que me parecía relevante poner sobre la mesa. En el tercer capítulo, teniendo en cuenta que pues si estamos hablando de un modelo convencional con dos variantes, pero pues que sirve como arquetipo al grueso, sino toda la educación superior en música, pues toca tener en cuenta que las instituciones educativas, pues las instituciones de educación superior particularmente en nuestra sociedad, cumplen un papel muy importante para la legitimación del conocimiento. Y en ese sentido, pues lo que queda por fuera se excluye, se invisibiliza, se inferioriza casi por defecto y se deslegitima en ese sentido. Entonces todas las concepciones y epistemologías divergentes a esa hegemónica, pues quedan de nuevo solo por el acto de la no inclusión en estas instituciones, pues quedan jerarquizadas en un sentido pues, inferiorizadas. También exploro al final del capítulo las percepciones del ámbito de la música académica y lo que para pues, la mayoría de las personas son sus dinámicas elitistas y excluyentes, que esto no es privativo de la música académica, pero pues sí se hace bastante presente en ese ámbito. El último capítulo habla sobre las contradicciones de la formación superior en música, y hablo de contradicciones porque hay unos discursos oficiales que plantean las instituciones que tienen estos programas y unas realidades empíricas pues, que difieren bastante de eso que dicen. Entonces yo observé, no recuerdo si fue 10 o 11 instituciones de educación superior de 6 países diferentes de Latinoamérica. El propósito, el programa de estudios, lo que hablan como sobre la misión, visión y este tipo de cosas de cómo se proyectan pues precisamente oficialmente, y coinciden la mayoría en el mismo tipo de retórica, también coinciden en sus tipos
en su currículo. Y pues hablan sobre apertura, sobre un fomento de la creatividad, del pensamiento crítico, de una enseñanza ética y un ambiente ético, consciente socialmente, que sea pertinente laboralmente y también como para la actualidad de la sociedad, innovadora, que provee una formación integral a los músicos, entre otras cosas similares. Pero cuando se revisa la realidad empírica, pues nos encontramos con un modelo que es cerrado, es canónico, es dogmático, por lo mismo está anquilosado y también pues por esa naturaleza es excluyente, es coercitivo en la mayoría de ocasiones en cuanto a la creatividad y para muchos es enajenante. Termino este capítulo con dos casos de estudio. Uno, el primero que presento es sobre el cierre de un énfasis en musicología hace unos años en una universidad de estas, que muestra cómo el disenso crítico y argumentado y pues proyectos alternativos normalmente se han encontrado con una fuerte resistencia o directamente con censura, como fue en este caso. Y el último apartado hablo sobre una propuesta de modelo educativo alternativo que se está gestando en una universidad y pues a partir de una reforma curricular que viene dándose en los últimos años. Ya en cuanto a las consideraciones finales de la investigación, recalco que es una situación generalizable debido a que, como comentaba, si bien el modelo arquetípico pues, se manifiesta de formas diferentes dependiendo de cada país, esas diferencias pues realmente son mínimas digamos en lo que corresponde al ambiente académico ya particularmente debido pues a que en esencia las razones detrás de su lógica son las mismas. Así sea una situación generalizable, también vale aclarar que ni las instituciones ni los actores involucrados en ellas son homogéneos, entonces pues eso hace que sus relaciones sean complejas, sus posibilidades y pues las mismas redes de poder en las que están inscritas unos y otros pues hace complicada digamos que predetermina en buena medida la posibilidad de acción que pueden tener. Por otro lado, ya retomando un poco donde iniciaba la pregunta de la investigación, es importante ver que los efectos de la elección curricular no están circunscritos ni a la academia ni a las personas interesadas en ese tipo de educación, sino que refuerzan un montón de dinámicas sociales pues, que yo considero realmente nocivas, dinámicas de exclusión, dinámicas de segregación. Y pues funciona esto como uno de los muchos medios en donde esos procesos hegemónicos se consolidan y se reproducen. En ese sentido, vale la pena también ver que hay paralelismos que se dan entre esta situación con la música particular y otros ámbitos de la actividad cultural y social humana, pues debido a que de nuevo estas dinámicas de procesos hegemónicos pues atañen a muchas otras cosas, como es el caso del lenguaje, donde ocurren cuestiones muy similares de concepción de como variantes altas o bajas, o lo que sí se estudia, el lenguaje que sí de alguna forma se acepta debido a algún tipo de no sé, gramática acertada por cierto tipo de academia o bueno, lo que sea, pero pues son paralelismos que se gestan entre diferentes ámbitos culturales y sociales que vale la pena rescatar. Otra cuestión que me pareció, pues que me llamó la atención en el transcurso de la investigación, que no era algo que estuviera como buscando, es que noté en muchas personas como el que esperaban que las críticas hacia ese modelo convencional se hicieran de forma muy ecuánime y pues si bien esto no es en sí malo, yo estaba pensando, viendo eso, que un alumno me contaba el otro día al iniciar una clase, en la primera clase de teoría de una de estas universidades, me contaba cómo el profesor respondió ante alguna cosa que el reggaetón era basura, que no era música, que no valía la pena ser estudiado, y eso lo dice sin tapujos, en un contexto en donde ese tipo de expresiones se esperan de alguna manera y no sorprenden para nada y muy poca gente se ofende o las toma
pues de forma negativa realmente, sino sea como una especie de consenso. Y al mismo tiempo, si alguien dijera esto de la música académica, pues sería como un sacrilegio, ¿no? Y eso también entonces pensaba en un artículo que menciono en la tesis de un profesor que escribió sobre, pues haciendo una crítica de la financiación pública a festivales, esto en Bogotá, de música clásica, de Bach, de Mozart, y que pues se le quitaba, o bueno, más bien en vez de darle el espacio a tanta música colombiana que hay, que pues carece de esas posibilidades, de ese fomento y de ese apoyo. Y de ese artículo hubo hasta quien dijo que era, es que, pues, hablando sobre este profesor, que era un talibán de sus posiciones. Entonces, precisamente esa asimetría en lo que se acepta como crítica ante este modelo hegemónico, pues es también muy disciente de lo normalizado y que se da simplemente por sentado y pues cualquier problematización a veces se toma incluso como una ofensa personal y esto ocurre mucho, o sea, pues uno lo ve en redes también un montón. Eh, pues bueno, habiendo dicho todo esto y pues siendo que el modelo hegemónico está bastante consolidado, que lleva pues realmente unos 100 años siendo casi el mismo sin muchos cambios, y hay que resaltar que hay acciones, pues como con todo proceso hegemónico, acciones de resistencia que pues se han consolidado más en los últimos años. Se han abierto nuevos horizontes a las posibilidades del modelo educativo y hay discusiones incipientes que se están empezando, o bueno, de pronto no tan incipientes pues en el esquema temporal, pero que se están al menos colando de forma más fuerte en las discusiones de las posibles transformaciones del modelo. Cosas como las cuestiones de género que antes habían quedado poco por fuera, precisamente por lo que pues una entrevistada me decía pues que no todas las batallas se pueden pelear al mismo tiempo y pues es entendible, pero pues ya están empezando a ser más importantes y pues eso también me parece valioso. Entonces, pues aparte, también me parece importante resaltar que aparte de esos obstáculos ideológicos, esa resistencia interna tan fuerte que fue en lo que me enfoqué durante la investigación, también menciono brevemente que es importante los obstáculos materiales que se presentan ante este tipo de, pues, ante las propuestas de transformación posibles del modelo, porque pues una educación más abierta, más crítica, o bueno, abierta, crítica, que entre en juego con los intereses particulares de los estudiantes, que esté vigente, que ponga como atención a lo que pasa alrededor, pues implica un trabajo mucho mayor de los estudiantes y sobre todo y pues exponencialmente de los profesores, y pues en un momento como de precarización laboral de los mismos y donde los recursos siempre son limitados y se van cortando a menudo, pues es una dificultad que no es menor y que pues toca tener en cuenta y pues es que no debería ser una limitación para plantear transformaciones, pero pues en la práctica lo es. Bueno, perdón, me devuelvo. Acá puse ese, no sé si se alcanza a ver, esta imagen a la derecha fue de una conversación de WhatsApp del grupo de los estudiantes de ese diplomado en el que estuve. Alguien compartió esto, es para un casting, dice, para comercial buscamos hombres y mujeres músicos de música clásica, 30 a 50 años, perfil latino internacional. Esto es un casting en México, ¿no? Y entonces, bueno, preguntaron qué era perfil latino internacional y empezaron a hablar sobre eso y gente que había estado en castings y esto decía que pues básicamente personas blancas con una estatura mínima que obviamente supera el promedio de la estatura de los mexicanos y pues con rasgos físicos, el ser blanco y estos rasgos más que se considerarían europeos que pues no corresponden a la mayoría de la población. Entonces, y pues desde la misma imagen del casting pues es evidente lo que se está buscando. Entonces, es como una muestra de cómo la cotidianidad, cómo la integración en la cotidianidad de este tipo de representaciones se manifiesta incluso por fuera del ámbito académico con todo lo que se conciba como relacionado con la música. Entonces, para una música que de entrada se asocia con la cultura, con la alta cultura, con la intelectualidad, con el desarrollo, el progreso, etcétera. Entonces, es una música que tocan personas que se ven de cierta forma y entonces pues esa asociación queda hecha también por defecto. Entonces, eso implica pues muy evidente, pero implícitamente que estas personas tendrían ese tipo de atributos más naturalmente, entre comillas, que otro
pues que personas con diferentes, pues que se ven diferentes. Entonces, bueno, era simplemente un ejemplo de cómo esto atañe pues realmente como a dinámicas que se salen bastante de la academia, pues más bien que no están circunscritas a la academia. En cuanto a los aportes de la investigación, tomo algo que me decía una persona de las que entrevisté, que es una investigación desde abajo, lo llamo él, que me enfoqué en lo que sienten las personas, en lo que piensan, en el análisis, sus experiencias, las vivencias que tuvieron, y eso cómo los posiciona frente a ese modelo que normalmente en las proporcionalmente pocos trabajos que se han trabajado este tema se ha hecho más desde la institucionalidad. Entonces esa perspectiva pues es algo que yo no he visto realmente con el énfasis que lo hice, y pues eso también me lo comentó más de una persona, y pues es algo que considero valioso de la investigación. Por otro lado, aunque cualquier persona que haya estado en una institución de estas, haya tenido esa experiencia institucional, probablemente no encuentra nada nuevo en lo que yo estoy diciendo, es como precisamente el punto, que esa cotidianidad está tan normalizada que pues es importante dilucidarla para comprenderla y pues para permitir de construirla y transformarla. Cosas como, de nuevo, el ejemplo que puse anteriormente, que eso debería como ser una alerta de muchas cosas y simplemente es algo que pasa, y pues precisamente eso considero que es un aporte de la investigación. Y en ese mismo sentido, pues la investigación puede y en este momento va a contribuir a esfuerzos actuales de transformación del modelo educativo. Con esto me refiero específicamente a que yo mantuve contacto con la persona que está liderando la reforma curricular del último apartado del último capítulo, pues la que comenté ahí, y me pidió la tesis, la leyó y me pidió pues, que expusiera los resultados de la investigación ante los profesores de la universidad en Colombia, porque mucha resistencia la han tenido, como es de esperarse, por parte de los mismos profesores. Han tenido muchos ataques, muchas críticas de todo tipo. Ha sido un proceso muy difícil. Entonces, le parece que pues esto puede constituir un insumo importante pues, para aportar un poco a esas discusiones, a esas reflexiones, y que haya ese tipo de esfuerzos. Entonces, de nuevo, vale la pena aclarar que esos esfuerzos que se están dando, pues se están dando los pasos muy a contrapelo de muchos intereses muy establecidos. Entonces, después es importante que esto se vea eso como un aporte a un proceso que está adquiriendo fuerza, pero pues que todavía está lejos de consolidarse. Por otra parte, ya como por finalizar, en cuanto a lo que me aportó a mí como investigador, pues digamos, siendo esta como mi introducción formal a la antropología, el hecho de ser una problemática interseccional como tan compleja me pareció, pues me abrió los ojos a las posibilidades de la disciplina, y pues fue muy grato, la verdad, poder trabajar este tema que además me apasiona íntimamente. Y por otro lado, y por relacionado con esto último, y es algo que yo no esperaba para nada, que como músico me liberé. Eso es como lo que siento, me liberé, como que tenía muchos lastres que no sabía que tenía, como hasta culpas de cómo se plantea como una forma correcta de entender, concebir, practicar, hacer la música. Pues muchos terminamos de alguna forma frustrados y apartados de algo que nos apasiona y por algo quisimos estudiar, y pues hacer como estas reflexiones realmente me liberó, y pues esperaría que eso pueda ser un aporte para otras personas, que para mí fue, no lo esperaba, pero fue algo muy, muy valioso. Y pues ya, con eso termino.